En el confín del mundo, donde el viento corta como cuchillo y la estepa es testigo de secretos milenarios, habitaron los Selknam. Hola, soy Basilio de Enigmas del Mundo Antiguo. Hoy nos adentraremos en la penumbra de Tierra del Fuego para descubrir un pueblo que caminó entre gigantes, convivió con espíritus y enfrentó la soledad más extrema. Sus ritos, sus dioses y su destino nos revelan un misterio oscuro, olvidado por la historia. Capítulo 1. El origen de los fueguinos. El viento sopla sobre las llanuras heladas, arrastrando consigo un murmullo que parece provenir de tiempos inmemoriales. Nos encontramos en el extremo más austral del continente, en una tierra que aún no tiene nombre. El calendario del mundo retrocede 10.000 años, cuando la última gran glaciación comenzaba a retirarse lentamente. Los hielos retroceden hacia el sur y las aguas comienzan a abrir canales, fiordos y mares internos. Es aquí, en este borde del planeta, donde el ser humano, obstinado en su andar, decide adentrarse en la vastedad de lo desconocido. Los primeros pasos sobre lo que hoy conocemos como Tierra del Fuego fueron de cazadores nómadas que habían seguido las migraciones de los grandes animales. Venían desde la vasta Patagonia, persiguiendo manadas de guanacos, caballos salvajes y presas que ya comenzaban a escasear en el continente. El cruce hacia estas tierras se hacía por pasos naturales, estrechos aún no inundados. La separación de la isla sería posterior, cuando el mar, alimentado por el deshielo, rompiera el istmo y diera origen al estrecho de Magallanes. Antes de ese cataclismo, hombres y mujeres llegaron caminando, sin saber que sellaban su destino en el rincón más inhóspito del planeta. La geografía era un desafío colosal. El clima gélido se imponía sin tregua, con inviernos interminables y veranos apenas perceptibles. Los bosques al oeste ofrecían leña y refugio, mientras que hacia el este se extendían vastas planicies desoladas, donde la hierba se agitaba bajo el látigo del viento. La caza era la única garantía de supervivencia, y el guanaco, el animal totémico de estas latitudes, se convirtió en la esencia de su existencia. Carne, piel, hueso, todo era aprovechado, todo se transformaba en vida. Los arqueólogos modernos hallaron huellas de fogones antiguos, puntas de proyectil y restos óseos que revelan la presencia humana en estos parajes desde hace al menos 8.000 años. Son los primeros testigos de un asentamiento que desafió al hielo y a la soledad. De ellos surgiría una cultura distinta, moldeada por la crudeza del entorno, forjada en el acero invisible de la resistencia. Allí, en la penumbra de los milenios, nacía el germen de los que serían conocidos como los Selknam. Imaginar a esos ancestros es situarse frente a siluetas que se desplazan entre las ráfagas de nieve, cubiertos con capas improvisadas de piel. Su andar es pausado, siempre vigilante. Sus ojos, oscuros y atentos, observan las señales del viento, las huellas en la escarcha, el canto distante de un ave. Cada día era una batalla contra el clima, pero también un pacto silencioso con la tierra. Aprendieron a leer el paisaje como si fuese un texto sagrado, interpretando cada nube, cada corriente de aire, cada silencio de la estepa. El mundo para ellos no era mudo ni vacío. Estaba lleno de presencias invisibles, espíritus que habitaban en los ríos, en las montañas y en las sombras del bosque. Desde un inicio, estos pueblos comprendieron que sobrevivir en estas tierras requería más que fuerza física. Requería un vínculo con lo intangible. Nacía así una espiritualidad primitiva, que en siglos posteriores se transformaría en la compleja cosmovisión Selknam, donde dioses y hombres compartirían el mismo suelo helado. Pero en este amanecer cultural, el misterio es aún mayor. ¿Qué impulsó a aquellos hombres a seguir adelante en un mundo que parecía hostil? ¿Qué los empujó a no regresar hacia el norte, donde los climas eran más benignos y los frutos abundaban? Tal vez fue la persecución de presas, tal vez la curiosidad humana, o tal vez una fuerza más profunda, un llamado ancestral a poblar incluso los límites del mundo conocido.
A medida que los siglos transcurrieron, los descendientes de estos pioneros comenzaron a diferenciarse de sus ancestros continentales. La isla se cerró sobre sí misma cuando el mar inundó el istmo y separó a tierra del fuego del resto de América. El aislamiento fue total. El mar no era un camino para ellos, sino un muro impenetrable. Así, comenzaron a evolucionar de manera distinta, a generar su propio sello, su propia manera de comprender la existencia. Allí, en esa prisión natural de viento y hielo, el pueblo Selknam fue tomando forma. La tradición oral cuenta que el universo nació en un tiempo remoto, cuando los dioses y los hombres aún no estaban separados, cuando el cielo y la tierra eran uno. Aunque esos mitos se consolidaron mucho después, es probable que sus primeras semillas germinaran en este tiempo arcaico, cuando cada relámpago y cada rugido del viento debía tener un sentido. Aquellos primeros fueguinos no solo cazaban y sobrevivían, también soñaban, también temían, también buscaban respuestas en la oscuridad. El origen de los Selknam es, entonces, la historia de la obstinación humana frente al abismo. Mientras en otras partes del planeta florecían civilizaciones agrícolas, levantaban templos y esculpían dioses de piedra. Aquí, en el confín del mundo, un puñado de hombres y mujeres se mantenía de pie contra la tempestad, sin más templo que el cielo nocturno ni más altar que el fuego encendido en la nieve. Este es el principio de un relato oscuro y fascinante. Una historia que no nació en ciudades, ni en reinos, ni en imperios, sino en el murmullo helado de la estepa fueguina. Aquí, hace miles de años, comenzó la travesía de los Selknam, los hijos del viento y de la soledad. Sus pasos aún resuenan en la nieve. Sus sombras, todavía, parecen moverse entre la nieve del amanecer. Capítulo 2. Nacen los hijos de la estepa desde hace 7.000 a 3.000 años atrás. El tiempo transcurre lento en las tierras australes. El paisaje se mantuvo casi inmutable durante milenios, como si el frío mismo hubiese congelado no solo la tierra, sino también la historia. Sin embargo, bajo esa apariencia estática, algo estaba ocurriendo. Los descendientes de aquellos primeros hombres que cruzaron el istmo ya no eran los mismos. La isla los había tomado en sus manos, moldeándolos como al barro húmedo, tallando en ellos nuevas costumbres, nuevos cuerpos, nuevas formas de sobrevivir. De esa fusión entre la carne humana y el hielo eterno, comenzó a brotar la cultura que más tarde sería conocida como Selknam. El aislamiento había sellado su destino. El mar, bravo y helado, les negó la expansión. Sus vecinos del oeste, los Yámanas, se hicieron navegantes y dominaron los canales australes, pero los Selknam se volvieron hijos de la estepa. Allí, en la llanura interminable, aprendieron a leer el lenguaje de la hierba y del viento. Se convirtieron en cazadores perfectos, sigilosos como la sombra que persigue al crepúsculo. El guanaco se convirtió en el eje de su universo. Su carne les daba alimento, su piel los abrigaba, sus huesos se transformaban en cuchillos, puntas de flecha, instrumentos. El guanaco era más que una presa. Era un espíritu compañero, un reflejo animal del propio pueblo. Sin el guanaco, no había Selknam. Sin los Selknam, quizás la estepa habría quedado muda, sin cazadores que la recorrieran. El destino de ambos quedó entrelazado en un pacto de sangre y supervivencia. Sus campamentos eran temporales, levantados donde la caza abundaba. No necesitaban ciudades ni aldeas. Su hogar era el movimiento mismo, el horizonte cambiante. La estepa era su casa y cada familia, llamada Haruben, poseía un territorio definido que defendía como herencia ancestral. Aquella organización evitaba el caos. Cada grupo sabía hasta dónde podía llegar, qué tierras le pertenecían, y el respeto por esos límites era parte de un equilibrio sagrado. Su cuerpo comenzó a adaptarse de maneras enigmáticas. Los testimonios posteriores de exploradores europeos describen a los Selknam como hombres y mujeres de gran estatura, robustos, resistentes a temperaturas que habrían matado a otros. Pero esas observaciones,
que siglos más tarde alimentarían la leyenda de los gigantes de la Patagonia, no eran casualidad. La isla los esculpió altos, fuertes, endurecidos. La nieve no era su enemiga, sino una prueba diaria que los forjaba desde el nacimiento. La vida diaria estaba marcada por la caza y por el fuego. Los hogares eran círculos de piedras donde ardían brasas constantes, protegidas contra el viento con ramas y huesos. Alrededor de esas hogueras, los niños escuchaban historias, los ancianos recitaban mitos y las mujeres preparaban la carne. El fuego era centro de reunión, pero también símbolo de resistencia. En medio de la noche oscura y del viento que aullaba como espíritu errante, la pequeña llama era la única frontera entre la vida y el vacío. El paisaje fue modelando no solo sus cuerpos, sino también su imaginación. Todo lo que ocurría tenía un sentido espiritual. El silbido del viento, el crujido del hielo, el destello de una aurora austral en el cielo nocturno. Nada era casual, todo era mensaje. Aquella mentalidad sembró los cimientos de lo que siglos más tarde se consolidaría como una cosmovisión compleja. El universo, para ellos, no estaba separado de lo natural y lo sobrenatural. Era un tejido indivisible donde hombres, animales y dioses compartían la misma trama. El nomadismo no significaba caos, sino ritmo. Seguían las migraciones del guanaco, conocían los ciclos de la hierba, sabían cuándo la nieve sería más dura y cuándo los vientos cambiarían. Su calendario era el de la naturaleza, no el del sol ni la luna de otras civilizaciones. Era el compás del frío, el murmullo de los pasos animales, el rumor del río congelado. En ese ciclo se movían con precisión casi ritual. Con el paso de los siglos, su identidad se consolidó. Ya no eran solo descendientes de antiguos cazadores. Eran un pueblo con memoria, con territorio, con relatos que unían a los vivos con los muertos. La isla se transformó en su universo cerrado, en un mundo autosuficiente. Desde el horizonte, donde el mar parecía tragarse el sol, hasta las montañas cubiertas de nubes, todo era parte de su historia. Así, entre los 7.000 y los 3.000 años atrás, los hijos de la estepa nacieron como cultura. Silenciosos, desconocidos para el resto del mundo, fueron construyendo su linaje en las sombras del viento. Sus huellas se marcaban en la nieve, pero el mismo viento las borraba enseguida. Eran, al mismo tiempo, presencia y ausencia, carne y espíritu, hombres y mito. Mientras en otras regiones del mundo los reinos crecían, la escritura se expandía y los imperios guerreaban. Aquí, en el confín austral, los Eknam continuaban su camino sin nombre. Su auge no era visible en monumentos de piedra, sino en la resistencia de sus cuerpos y en la fuerza de sus relatos. Su grandeza estaba en permanecer, en sobrevivir allí donde el resto habría perecido. De ese silencio helado, de esa soledad sin testigos, surgió uno de los pueblos más enigmáticos de la tierra. Los Eknam ya caminaban entre la nieve, ya cantaban en torno al fuego, ya trazaban su destino bajo las luces danzantes de la aurora. Nacían los hijos de la estepa, y con ellos comenzaba a latir un misterio que aún hoy nos persigue en la memoria de los confines del mundo. Capítulo 3. El misterio de los gigantes. La estepa se abre como un océano de hierba barrida por el viento. En ese escenario, los viajeros europeos del siglo XVI y XVII comenzaron a difundir relatos inquietantes. Marineros y exploradores que costeaban la Patagonia hablaban de seres enormes, hombres de estatura descomunal que caminaban por las playas y llanuras. Los llamaron gigantes patagónicos, y pronto esa idea se incrustó en la imaginación de Occidente. Tierra del Fuego y sus habitantes se transformaron en un enigma lejano, una región donde lo imposible parecía tener cabida. Los Eknam, cuando finalmente fueron descritos con mayor detalle siglos más tarde, parecían confirmar parte de aquella leyenda. Quienes los conocieron de cerca a finales del siglo XIX destacaron un rasgo sobresaliente. Eran altos, más altos que la mayoría de los pueblos indígenas sudamericanos. Muchos varones alcanzaban el 1,80 m,
algunos incluso más. Las mujeres, robustas y firmes, también sobresalían en estatura. Su complexión era fuerte, musculosa, producto de la vida nómada y de la lucha constante contra el frío. En una época en que los europeos mismos promediaban estaturas más bajas, el encuentro con un pueblo de cuerpos erguidos y fibrosos alimentó el mito. ¿Eran estos los gigantes descritos por los cronistas? ¿Había algo en aquellas tierras que moldeaba a sus hijos en dimensiones extraordinarias? El misterio se profundizó con cada relato. Pero no era solo cuestión de altura. La verdadera maravilla era su resistencia física. En un clima que descendía por debajo de los 0 grados, los Selknam caminaban casi desnudos, cubiertos apenas con una capa de piel de guanaco y con pintura en el cuerpo. No conocían tejidos gruesos, no levantaban viviendas sólidas para protegerse del frío extremo. Y sin embargo, sobrevivían. Su fisiología parecía desafiar la lógica. Los testimonios hablan de hombres que podían dormir en la nieve, de mujeres que cargaban a sus hijos desnudos bajo tormentas de hielo, de niños que jugaban entre ráfagas heladas sin enfermar. ¿Cómo lo lograban? Algunos estudios modernos sugieren que su metabolismo estaba adaptado a producir calor más rápidamente, que sus cuerpos podían mantener la temperatura interna de manera más eficiente que otros pueblos. Otros creen que era una combinación de dieta, movimiento constante y la costumbre de vivir expuestos desde nacimiento. Pero, más allá de las explicaciones científicas, el hecho permanece. Los Selknam parecían forjados para resistir donde nadie más lo lograría. Los misioneros y viajeros que los observaron quedaron impresionados. Había en ellos algo que iba más allá de la carne y los huesos, una especie de aura de fuerza primigenia. Su andar era lento pero seguro, sus miradas penetrantes. En la penumbra del fuego, cuando los cuerpos pintados emergían con máscaras y figuras rituales, los forasteros veían no solo hombres, sino espectros de un tiempo anterior, sombras de un linaje desconocido. De ahí nació otra pregunta. ¿Eran los Selknam herederos de un pueblo más antiguo aún, de una humanidad perdida que habitó los extremos del mundo? Las teorías más osadas llegaron a sugerir linajes distintos, mezclas de orígenes improbables. Aunque la arqueología moderna descarta esas fantasías, lo cierto es que la impresión que dejaban era tan poderosa que se confunde con el legendario. Los propios Selknam sabían de su diferencia. En sus relatos, hablaban de espíritus ancestrales que les habían entregado el cuerpo fuerte y la mirada aguda para enfrentar el viento. Creían que el propio Temaukel, el dios supremo, los había forjado con huesos firmes y músculos tensos para que fueran guardianes de su territorio. Y cuando un niño nacía, la comunidad veía en él la continuación de esa fuerza heredada, la llama que debía mantenerse viva contra la tempestad. Los gigantes de la estepa no levantaron torres ni murallas, no dejaron esculturas ni templos, pero su misterio quedó tallado en las crónicas y en la memoria. En ellos se cumple la paradoja del confín del mundo. Lo que parece pequeño y aislado se revela inmenso en lo humano y en lo simbólico. Aún hoy, entre las ruinas del tiempo, cuando se observa una fotografía antigua de un Selknam erguido frente a la cámara, con la piel pintada, la mirada fija, el mito revive. Su figura alta y solemne recuerda por qué los europeos hablaron de gigantes. Porque, en cierto modo, lo eran. No por su talla únicamente, sino por haber enfrentado el frío infinito, el hambre y la soledad, sin rendirse jamás. En la penumbra de la estepa, en el eco del viento que nunca calla, los gigantes siguen caminando, invisibles, pero presentes como si su sombra aún cruzara las llanuras del sur. Y es que el misterio de los Selknam no se explica solo con medidas y huesos. Se siente en la atmósfera oscura de aquellas tierras, en la sensación de que, en el fin del mundo, habitaron hombres que fueron más grandes de lo que la historia quiso recordar. Capítulo 4. Dioses y espíritus del sur. En el corazón de la estepa fueguina, más allá del hambre y del frío, vivía un mundo invisible. Los Selknam no concebían la tierra como un simple territorio físico. Era un espacio sagrado
tejido con presencias ocultas, espíritus y fuerzas que acompañaban cada gesto humano. Para ellos, el universo no era un escenario vacío, sino un ser vivo, vigilante, que respiraba junto a ellos. En ese tejido inmenso de viento y silencio habitaban sus dioses, guardianes y sombras. La cima de ese panteón la ocupaba Temauque el dios supremo. No tenía rostro ni figura humana. Era una presencia abstracta, invisible, que residía en lo más alto del cielo, en un plano inaccesible para los mortales. Era creador y guardián, la fuerza que había dado origen al mundo y que observaba en silencio el destino de los hombres. Los Eknam no le levantaban templos ni le dedicaban estatuas, porque Temauquel no necesitaba forma. Bastaba reconocerlo en la vastedad del firmamento, en la bóveda nocturna que se extendía interminable sobre la isla. Debajo de él se encontraba un semidios o héroe cultural. Según sus mitos, fue quien organizó el caos primitivo, quien separó los cielos, la tierra y las aguas, quien enseñó a los hombres a vivir según leyes, costumbres y reglas. ¿Qué no será el orden después de la oscuridad? El que dio a cada cosa su lugar. Para los Eknam, su figura era central. No solo había organizado el universo, sino que también había entregado la estructura de la sociedad, el modo de relacionarse con los demás y con los espíritus. El cosmos Eknam estaba dividido en cuatro cielos vinculados a los puntos cardinales. Cada clan familiar, cada Haruben, estaba asociado a uno de esos cielos. Esa pertenencia no era un simple dato geográfico. Definía la identidad, el linaje espiritual y la relación con las fuerzas invisibles. Así, el cielo norte, el sur, el este y el oeste eran más que orientaciones. Eran territorios sagrados habitados por entidades, guardianes y ancestros. Entre esos espíritus había figuras temibles y misteriosas. Algunos se disfrazaban de animales, otros surgían como fuerzas del clima. El viento helado que barría la estepa no era solo un fenómeno natural. Podía ser la voz de un espíritu enojado. El crujido de la nieve, la silueta de un zorro que se deslizaba en la penumbra, todo estaba cargado de significados ocultos. En su visión, el mundo estaba siempre poblado por presencias, y el hombre debía convivir con ellas en un equilibrio precario. Uno de los mitos más inquietantes relataba un tiempo primordial en el que las mujeres gobernaban sobre los hombres Ellas dominaban gracias a un secreto. Se pintaban los cuerpos, se disfrazaban con máscaras y simulaban ser espíritus poderosos, atemorizando a los varones y sometiéndolos a su voluntad. Durante generaciones, los hombres vivieron en obediencia, convencidos de que fuerzas sobrenaturales dictaban sus destinos. Pero el engaño fue descubierto. Los hombres se rebelaron, desenmascararon a las mujeres y tomaron el poder, instaurando el orden que se prolongaría hasta el presente. Desde entonces, los rituales recordaban ese mito como advertencia y como justificación de una sociedad dominada por la figura masculina. El mundo espiritual Selknam era oscuro, lleno de máscaras y secretos. Cada generación heredaba no solo el territorio y la caza, sino también el conocimiento de esas fuerzas invisibles. Los jóvenes aprendían que la vida no era solo resistencia al frío y a la escasez. Era también obediencia a un tejido sagrado donde todo tenía dueño, desde la llama del fuego hasta la luz del amanecer. En las noches de invierno, cuando las estrellas brillaban con intensidad sobre la estepa desierta, los Eknam sentían que Temauquel observaba desde lo alto. Las constelaciones eran su rostro, los vientos susurros de su voz. El universo, para ellos, no era un lugar lejano. Era su hogar, un hogar compartido con dioses invisibles y espíritus vigilantes. Así, entre el mito y la caza, entre la nieve y la llama, los Eknam vivían bajo un cielo poblado de presencias. Y en ese equilibrio precario, tejían una cosmovisión donde lo humano y lo divino nunca estuvieron separados. Porque en el confín del mundo, cada paso era observado, cada palabra escuchada,
cada silencio registrado por los dioses y espíritus del sur. Capítulo 5. El rito de Lain. De todos los secretos Selknam, ninguno fue tan temido, tan sagrado y tan profundamente enigmático como el **Ain***. Este no era un simple rito de iniciación. Era el momento en que los mundos visible e invisible se entrelazaban en una danza de poder, terror y revelación. En cada celebración de Lain, los jóvenes dejaban atrás la infancia para ser admitidos como hombres, pero a cambio atravesaban un umbral que los marcaba para siempre. El Lain no ocurría todos los años. Era un evento que requería meses de preparación y enormes sacrificios. Se construía una gran choza en el corazón de la estepa, un espacio circular cerrado, donde la luz exterior apenas podía filtrarse. En ese recinto, el aire se cargaba de misterio, humo y expectación. Solo los iniciados y los adultos podían conocer su verdadero sentido. Para los jóvenes, en cambio, era un viaje hacia lo desconocido. Los hombres adultos se pintaban los cuerpos con intrincados diseños geométricos, se cubrían con máscaras altas y grotescas, y se transformaban en espíritus. Cada máscara representaba fuerzas antiguas, seres de los Oon, personajes de los mitos, ecos de aquel tiempo en que las mujeres habían gobernado. Ante los ojos de los iniciados, los espíritus parecían auténticos, surgidos de la penumbra con voces distorsionadas y movimientos sobrehumanos. El mito del engaño femenino estaba en el centro de la ceremonia. Se recordaba aquel pasado en que las mujeres dominaron a los hombres mediante disfraces y máscaras. Elaine invertía el relato. Ahora eran los varones quienes encarnaban a los espíritus, asegurando el control masculino sobre la sociedad. Pero el terror que los jóvenes experimentaban no era menos real. Durante semanas eran puestos a prueba con ayunos, aislamiento, golpes de frío y pruebas de resistencia. El cuerpo debía quebrarse para que el espíritu emergiera fortalecido. Los cantos y tambores acompañaban las apariciones nocturnas. El fuego iluminaba de forma intermitente los rostros pintados, los ojos ocultos tras las máscaras. Los iniciados nunca sabían cuándo un espíritu irrumpiría en la choza, ni qué prueba les impondría. El miedo era parte del aprendizaje. Debían aceptar la fragilidad de la carne frente al poder invisible. Elaine no buscaba consolar. Buscaba quebrar la infancia, forjar hombres capaces de soportar la dureza de la estepa y el peso de los dioses. Pero no todo era prueba y terror. En Elaine se transmitían los mitos, las historias ancestrales, las verdades más profundas sobre el origen del mundo. Los ancianos narraban el tiempo de Kenos, los castigos de Temaukel, los engaños y venganzas de los espíritus. El joven no solo era forjado en dolor, también en memoria. Cada palabra aprendida era un vínculo con sus antepasados, cada secreto revelado, un paso más hacia la pertenencia. A ojos de los misioneros y colonos que más tarde presenciarían la ceremonia, Elaine parecía una mezcla de teatro y superstición. No entendieron que allí, en ese círculo de máscaras, se jugaba la esencia misma de la identidad Selknam. Elaine era la raíz de su orden social, el guardián de su cosmovisión, el espejo donde se confirmaba quién era hombre y quién seguía siendo niño. Con cada celebración, Elaine mantenía viva la frontera entre lo humano y lo divino. Era un pacto oscuro con los espíritus, un recordatorio de que los dioses siempre vigilaban. Y cuando al fin un joven salía de la choza, ya no era el mismo. Había enfrentado al miedo y lo había atravesado. Había muerto como niño y renacido como hombre, marcado para siempre por el sello de Lain. Capítulo 6. El choque con el hombre blanco. El mundo de los Selknam había permanecido intacto durante milenios, protegido por las aguas heladas del estrecho de Magallanes y los vientos despiadados de la estepa fueguina. Pero nada de eso detuvo la marea que llegó desde el norte. Primero exploradores y navegantes, luego colonos, ganaderos y misioneros. Con ellos, llegó también la caída de un pueblo que jamás había imaginado que el verdadero espíritu enemigo no sería un dios, sino el propio hombre.
A mediados del siglo XIX, los primeros contactos se dieron de manera esporádica. Balleneros, buscadores de oro y aventureros recalaban en aquellas costas. Algunos intercambiaban bienes con los Selknam, cuentas de vidrio, telas, cuchillos. Pero ese contacto pronto se volvió envenenado. Con cada barco llegaban enfermedades desconocidas, tuberculosis, sarampión, viruela, contra las cuales los cuerpos fueguinos no tenían defensa. La muerte comenzó a propagarse como un espectro silencioso. La verdadera tragedia estalló con la llegada de los estancieros ovejeros. A finales del siglo XIX, grandes compañías, principalmente británicas y chileno-argentinas, introdujeron miles de cabezas de oveja en las llanuras de Tierra del Fuego. Para los Selknam, la oveja no era ganado ajeno. Era un animal semejante al guanaco, una presa legítima dentro de su cosmovisión de caza. Pero para los estancieros era riqueza, propiedad privada, símbolo de poder económico. Lo que para unos era alimento, para otros era capital. El choque fue inevitable. Pronto se desató una cacería humana. Los colonos acusaban a los Selknam de ladrones de ovejas y organizaron verdaderas expediciones de exterminio. Cazadores armados recorrían la isla, pagados por los terratenientes, ofreciendo recompensas por cada indígena muerto. Los testimonios hablan de sumas entregadas por orejas, por cabezas o incluso por genitales de hombres, mujeres y niños. Era la caza de un pueblo entero, legitimada por la ambición y la codicia. La violencia no se limitó a las armas. El hambre, las enfermedades y el despojo del territorio hicieron lo suyo. Los Selknam, desplazados de sus rutas de caza, se vieron obligados a mendigar alimentos en las estancias o a refugiarse en misiones religiosas. Pero ni siquiera allí encontraron salvación. Las misiones despojaban a los sobrevivientes de su lengua, de su cosmovisión, de sus ritos, reduciéndolos a sombras del mundo que habían habitado. El Ain dejó de celebrarse, los espíritus fueron silenciados, y con ello se desmoronó la columna vertebral de su cultura. A finales del siglo XIX, ya era evidente la magnitud de la catástrofe. En apenas unas décadas, la población Selknam pasó de miles de personas a unos pocos centenares. El aislamiento que durante siglos los había protegido ahora se volvía contra ellos. No había refugio, no había aliado, no había salvación frente al avance del hombre blanco. Lo que para los colonos era progreso y civilización, para los Selknam fue el inicio del fin. Sus cielos, sus dioses, sus territorios sagrados fueron arrasados por la lógica del capital y la violencia. En la estepa, donde antes resonaban los cantos del Ain y el eco de los mitos ancestrales, ahora solo quedaba el silencio interrumpido por el balido de las ovejas. El choque con el hombre blanco no fue solo un encuentro de culturas, fue una masacre planificada, un genocidio, y con él comenzó la extinción de uno de los pueblos más enigmáticos del extremo austral del mundo. Capítulo 7. La caída y el eco en la eternidad. La estepa de Tierra del Fuego guarda sus secretos como un cementerio silencioso. Allí, donde los Selknam caminaron durante milenios, solo quedan huellas borradas por el viento y la nieve. Tras siglos de resistencia, la combinación de violencia, enfermedad y desplazamiento provocó la desaparición casi total de un pueblo que había dominado el confín del mundo. Lo que comenzó como encuentros esporádicos con navegantes terminó en un genocidio sistemático que arrasó familias, costumbres y creencias. Para los colonos, la tierra estaba vacía, lista para la explotación. Pero el vacío no era real, era la sombra de los que fueron. Los sobrevivientes, reducidos en número y sometidos a misiones, perdieron su idioma, sus ceremonias, incluso su sentido de pertenencia. Las llanuras, antes pobladas de cantos, pasos de caza y rituales nocturnos, se convirtieron en un espacio espectral, donde el viento repetía en eco los nombres de los muertos. El Ain dejó de celebrarse, y con él, la transmisión de secretos milenarios.
Los espíritus que habían acompañado a los Selknam durante siglos permanecieron silenciosos, y los mitos que enseñaban el orden del mundo se convirtieron en memorias fragmentadas. Cada máscara olvidada, cada pintura de cuerpo borrada por el tiempo, es un testimonio de la pérdida. La estepa, testigo mudo, parecía llorar la desaparición de su pueblo. Sin embargo, aunque los cuerpos desaparecieron, la historia de los Selknam sigue resonando. Los descendientes mestizos, los estudiosos que recopilaron relatos y los arqueólogos que excavaron sus asentamientos han permitido que la memoria sobreviva. Sus dioses, sus ritos, sus mitos y su resistencia todavía atraviesan la niebla del tiempo, como un susurro que se niega a extinguirse. El eco de los Selknam persiste en los nombres de los lugares, en las rutas de caza de los guanacos, en los vientos que aúllan por la estepa. Sus historias sobreviven en libros, fotografías y crónicas de viajeros, pero también en la conciencia colectiva de quienes reconocen que en los confines del mundo habitó un pueblo extraordinario, forjado por la soledad, el frío y la tierra misma. La caída de los Selknam no fue solo un acontecimiento histórico. Fue la desaparición de un universo entero, un mundo donde hombres y espíritus coexistían, donde cada acción tenía un significado cósmico. Su tragedia es un recordatorio oscuro de lo que ocurre cuando la codicia y la violencia se encuentran con la inocencia y la resistencia ancestral. Hoy, al mirar las llanuras heladas, uno puede imaginar los pasos de aquellos gigantes de la estepa, los cantos apagados, los espíritus que una vez caminaron entre los vivos. La estepa es ahora su tumba y su altar, un espacio donde la memoria y el silencio se entrelazan, donde la historia de los Selknam continúa resonando, oscura y poderosa, como un eco que no puede morir. El legado de los Selknam persiste, no en las piedras ni en las ciudades, sino en la fuerza invisible que aún recorre la estepa austral. Sus pasos, sus ritos y sus dioses siguen susurrando a quienes se atreven a escuchar, recordando que, incluso frente a la extinción, la memoria puede resistir y atravesar la eternidad. Mi nombre es Basilio, de Enigmas del Mundo Antiguo, y espero que hayas tenido una grata compañía junto a mí en este relato. No olvides suscribirte para apoyar este contenido. Un abrazo desde las arenas del tiempo ancestral.